Buenas noches a todos. Mayo Educación Ejecutiva les da la más cordial bienvenida a nuestro webinar Gestión de Contratos en Proyectos de Ingeniería y Construcción, el cual es transmitido a través de Zoom y de Facebook Live. Mayo Educación Ejecutiva es una empresa que promueve una serie de programas y seminarios relacionados a la administración de contratos y construction management. Por este motivo, el día 18 de abril se dará inicio al seminario especializado Gestión de Contratos en Proyectos de Ingeniería y Construcción, donde también participará nuestro especialista, el ingeniero civil Eison Mato Leiva, presente en el webinar de hoy. Los participantes podrán acceder a un descuento exclusivo al seminario. Solo tienen que escribirnos al WhatsApp 913-014-449, 913-014-449. Sin más preámbulo, presento a nuestro docente Edison Mato Leiva, ingeniero civil, máster en proyecto, construcción y mantenimiento de infraestructuras e instalaciones de líneas ferroviarias de la Universidad Politécnica de Cataluña, consultor senior en megaproyectos de infraestructuras mediante diferentes modalidades contractuales como contratos de EPC, contratos de concesión mediante las asociaciones público-privadas APP, proyectos en activos, convenios G2G mediante contratos NEC, opción F, FIDIC, Joint Venture y otros. Ahora sí, vamos a iniciar nuestro webinar. No olviden dejar sus preguntas en el chat para que nuestro especialista las responda en el bloque final. A continuación, procedo a darle la palabra al ingeniero Mato. Muy bien, gracias a Mayo y buenas noches a todos los que han concurrido a este webinar. En principio quisiera confirmar si me escuchan correctamente para iniciar. Sí, se le escucha, ingenieros. Perfecto. Bien, para este webinar hemos preparado una agenda, ¿no? Que va con documentos, o perdón, con ítems claves que vamos a abordar durante esta aproximadamente una hora, que nos van a ilustrar un poco por qué debemos matricularnos en este curso de gestión de contratos en proyectos de ingeniería y construcción. Entonces, para ello, en esta agenda vamos a hablar un poco de los problemas comunes en proyectos de ingeniería y construcción, en proyectos brownfield. Para los que no saben, los proyectos brownfield son proyectos que ya están en operación en marcha, o los proyectos greenfield, que son los proyectos que inician desde cero, ¿no? Proyectos nuevos. Vamos a hablar un poco de la brecha de infraestructura, y finalmente vamos a hablar del propósito esencial de los proyectos de ingeniería y construcción. Bien, entonces, un poco yo quería abordar la problemática que existe en la gestión de proyectos de ingeniería y construcción. Ustedes saben que en todos los proyectos que estamos involucrados, los que gestionamos proyectos, suceden una serie de problemas, ¿no? En el camino, ya sea en la etapa de diseño, y generalmente con mayor énfasis suceden los problemas en la etapa de la gestión contractual. ¿Y cuáles son estos problemas? Voy a hacer sin ser limitativo, algunos problemas comunes o que se vienen dando en estos últimos años o últimas décadas en la gestión de proyectos, ¿no? Generalmente uno de los problemas recurrentes es la entrega inoportuno de los terrenos en las áreas donde se van a desarrollar los proyectos, ¿no? Después, otro problema es que a veces existen modificaciones de las áreas o de los terrenos que se entregan también, ¿no? Y esto genera, pues, muchas discusiones en la gestión contractual, ¿no? También en el proceso de la gestión contractual o en el desarrollo del ciclo de vida del proyecto, a veces surgen algunos cambios normativos que pueden generar algún impacto al proyecto y corresponde a si es que se van a incorporar o no en el contrato. También existen retrasos porque algún suministro, además un producto que viene del exterior, ¿no? Puede dar algún problema en el camino y demora, y eso impacta a la ruta crítica o alguna actividad del programa, o puede haber retrasos por entrega de
de diseño de detalle o de ingeniería de detalle, ¿no? Puede haber retrasos porque en el camino hubo un derrumbe, un evento de fuerza mayor o un evento natural. Otros problemas que suceden es que el cliente introduce órdenes de cambio en la gestión del proyecto, ¿no? O simplemente el terreno pues tiene otra naturaleza distinta a lo que estaba previsto en los alcances. Entonces el terreno puede, ustedes saben que la geología y la geotecnia es una caja de Pandora, por más que se hayan hecho las investigaciones geotécnicas, suceden nuevos tipos de terreno. Entonces, para representar un poco estos problemas, he querido traer a colación un proyecto en el cual he estado inmerso alrededor de 4 años, que es la línea 2 del Metro de Lima, ¿no? Este megaproyecto, para que tengan idea, tenía el contrato con el concesionario, era por el orden de los 5.3 billones de dólares. Estamos hablando de más de 25.000 millones de soles, ¿no? Es un contrato bastante grande, desarrollado en un área urbana, en una Lima que es densificada, y tenía pues tiene hasta ahora, se viene desempeñando este contrato a través de un contrato de concesión mediante una asociación público-privada, y pues han surgido muchas controversias que al final se han llevado a un arbitraje, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente producto de estas controversias y que no se han podido resolver en las partes, ha surgido una demanda con unos reclamos, y la contraparte o el cliente ha tenido que atajar estos reclamos y en un eventual caso ha hecho una contrademanda. Entonces, como al margen de los problemas que ya conocemos en las noticias, he traído este, que es un caso ya de orden público hoy en día, ¿no? Entonces, como decía, este es un contrato APP. Líneas abajo del contrato de concesión tiene un subcontrato de EPC. Los contratos de concesión, algunos prevén que puedan tener subcontratos de EPC, ¿no? Más adelante vamos a hablar de los EPCs también, ¿no? Debajo del subcontrato del EPC hay un contrato joint venture, y debajo de joint venture hay otros subcontratos. Entonces hay una cadena de subcontratos que se presentan en este tipo de megaproyectos, ¿no? Hay acá hay un link de justamente la publicación donde el tribunal arbitral que estaba previsto intervenir en el marco del contrato, que era el CIADI, pues ya dio un primer laudo en más o menos julio del 2021, del año pasado, ¿no? Entonces, como ven, el titular dice, línea 2 del Metro de Lima, CIADI determina incumplimiento de contrato por parte del Estado, ¿no? Evidentemente, uno de los principales problemas ha sido el retraso en la entrega de terrenos, y ha habido otros aspectos de controversia respecto al diseño, a modificaciones de áreas, a afectación a metodologías constructivas, y eso pues generan posiciones de indicar que ha habido pues probablemente improductividad, ¿no? En algunas actividades, ¿no? Entonces, este es un caso ya de orden público. En su momento, cuando participé en este proyecto y en esta demanda en particular, pues todo era confidencial, pero ahora ya toda esta información la podemos encontrar para representar lo que ha demandado este proceso arbitral como parte de los problemas que existen en la gestión de contratos de ingeniería y construcción. Es que una controversia, normalmente en este caso de este contrato había una cláusula que podía ser resuelta tempranamente a través de un trato directo, ¿no? Y a la izquierda podrán ver que en el segundo semestre del 2016 el concesionario solicitó pues
iniciar un trato directo. Pero lamentablemente este trato directo duraba 6 meses, no prosperó el trato directo, y el siguiente lo que se gatilla, el gestionario puede dar que esté establecido. Es así que podrán ver en enero del 2017, inicia su demanda ante el CIADI, solicitando un reclamo de daños por el orden de 260 millones de dólares, ¿no? Es así que el CIADI en febrero, pues, admite la demanda y considera que cumple con los requisitos para que la demanda la pueda gestionar el CIADI en el marco de sus competencias. Y a partir de febrero de 2017, lo que hace el tribunal arbitral es dictaminar un calendario procesal, es decir, tiene que establecer pues, un mecanismo de tal forma de que la parte demandada pueda manifestar de manera ordenada su reclamo. Es así que en enero del 2018 presenta un memorial de demanda acreditado por sus testigos y sus peritos, y esto también va de la mano con un estudio de abogados. Y de parte del demandado, pues en mayo del 2018 hubo un memorial de contestación a esta demanda, de igual forma con testigos y peritajes, ¿no? En ambos casos había estudios de abogados que soportaban este proceso arbitral. Y como verán, el 2017 inició el proceso arbitral, 2018 memorial de demanda, memorial de contestación, y ya para el noviembre del 2018, pero la demanda y la contrademanda ya se ajustan los costos, dado el tiempo transcurrido. Entonces el reclamo que inició, la demanda que inició con 260 millones, ahora, para el 2018, en este calendario, según este calendario procesal, ya había ascendido el reclamo a 700 millones de dólares. Y presentaron, obviamente, según el calendario procesal, un memorial de réplica. Nuevamente los testigos y los peritos de parte. Hubo un memorial de dúplica, que se llama, que es la demanda de la parte demandada, de igual forma con los testigos y peritos. Y finalmente, en mayo del 2019 se dio una audiencia ante el tribunal arbitral, ¿no? Después de todo haber cumplido con este calendario procesal, se dio la audiencia. Y en este tribunal, en esta audiencia, pues las partes terminan de contar sus historias y sus argumentos de sus reclamos, y la parte demandada, obviamente, la contrademanda o pretende atajar reclamo. Esto lo recibe el tribunal arbitral, y finalmente, pues, en función a todos estos argumentos y documentos de los hechos sucedidos y documentados por las partes, pues se adelantó un laudo en julio del 2021, ¿no? El cual en algunos aspectos ha dado razón al demandante, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede en los proyectos, ¿no? Es normal que en la gestión contractual sucedan algunos temas, surgen las controversias. Lo que mejor podemos hacer que en estas controversias podamos resolverlas y llegar a un buen puerto sin necesidad de llegar a un arbitraje o a problemas mayores, ¿no? Pero a veces no se llega a ese entendimiento y finalmente termina en un arbitraje que representa pues altos costos de demanda, y finalmente el proyecto se retrasa, se demora, y vienen otros pasos más que se tienen que tener en cuenta, ¿no? Entonces eso es como problemas, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Vamos a hablar un poco de la brecha de infraestructura. ¿Qué sucede en el caso del Perú, ¿no? El gobierno peruano como Estado tiene pues un Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, ¿no? Que es el famoso PNIC. Entonces, según este Plan de Infraestructura para la Competitividad del PNIC, existe una brecha de infraestructura en diferentes sectores, ¿no? En estricto habla de que hay una brecha de infraestructura por el orden de más de 300
300.000 millones de soles, ¿no? En diferentes sectores. Entonces, esta brecha de infraestructura se tiene que cubrir a través de proyectos de infraestructura, ¿no? A través de proyectos de ingeniería y construcción, en estricto, ¿no? Entonces, ahí tienen, pues, tienen claro que durante estos próximos años, por lo menos próximos 10 años, tenemos una cartera de proyectos, un plan de inversiones a cargo del Estado, ¿no? De la misma forma, acá hay una publicación que hizo AFIN, la Asociación de Fomento de la Inversión Privada, donde también determina la brecha de infraestructura, ¿no? De entre el 2016 y el 2025, ¿no? Y dice que la brecha de infraestructura en este horizonte de tiempo debe demandar una inversión de 159.000 millones de dólares, ¿no? Que es casi el equivalente a lo que ha planificado el PNIC, ¿no? Y acá claramente se nota pues, que el sector transporte es el que necesita mayor infraestructura, telecomunicaciones, el sector energía, el sector salud, el sector educación, agua y saneamiento. Esto es en cuanto a inversiones o brecha de infraestructura que el Estado tiene previsto. Pues, habrá otra brecha de infraestructuras, que no tengo una representación acá, pero es a modo de ver, para que tengamos idea que ahí pues se nos vienen muchos años de proyectos de ingeniería y construcción. Y estos proyectos de ingeniería y construcción, ¿cómo se gestionan? Pues a través de contratos, ¿no? Contratos precisamente de ingeniería y construcción. Entonces, ¿qué se requiere para cubrir toda esta brecha de infraestructura, ya sea en el sector estatal o en el sector privado, a través de proyectos netamente privados, como son las grandes empresas de agroindustria? Por ejemplo, el Grupo Gloria tiene un plan de inversiones de todos sus proyectos y sabe cómo va a invertir, qué innovaciones tecnológicas va a hacer, o en qué rubros, o qué nuevos productos o nuevos servicios quiere brindar. Igual las empresas mineras están a la expectativa de qué proyectos mineros van a despegar y cuáles son los planes de inversión. Y todos estos proyectos, pues obviamente se gestionan a través de contratos, ¿no? Algunos toman la opción de los contratos EPCs, mucho en el sector minero, muy frecuente, pero también en el sector estatal se han empezado, o siempre se han dado estos proyectos, pero estos últimos años con mayor énfasis también están introduciéndose los contratos EPC en la gestión estatal, ¿no? Hay contratos de APPs, de las asociaciones público-privadas, que son no otra cosa que los contratos de concesión. Tenemos 32 contratos de concesión en el sector transportes, en el Ministerio de Transportes precisamente. Y también, por otro lado, está el mecanismo de OXI, que son las obras por impuestos, que también son convenios con entes privados para gestionar proyectos en diferentes sectores, ¿no? Y estos últimos años, con mayor énfasis, pues se han introducido al Perú los contratos colaborativos a través de G2G mediante los contratos NEG y los contratos FIDIG. Y lo que ya usualmente muchos conocen son los contratos de obras públicas mediante el SEACE, ¿no? Y así tenemos una variedad de contratos. Entonces, en síntesis, toda la brecha de infraestructura, ya sea del mercado privado o estatal, se tiene que cubrir a través de contratos de ingeniería y construcción, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuál es el propósito esencial, pues, de la gestión de contratos de proyectos de ingeniería y construcción? Pues el propósito principal es justamente que los proyectos generen valor, ¿no? Eso es lo que espera un empresario, es lo que espera el Estado, el inversor, espera que se generen valor, ¿no? Es decir, que haya beneficios y que haya un retorno de la inversión, ¿no? Entonces, para gestionar estos proyectos, ¿qué se necesitan? Se necesitan las alianzas estratégicas, ¿no? Entonces, se unen los accionistas, buscan un socio para poder subcontratar, ¿no? Entonces surgen las alianzas estratégicas. ¿Qué más se necesita para gestionar estos contratos en proyectos de ingeniería y construcción? Se necesita una estructura organizacional potente, ¿no? Normalmente tenemos pues un project manager, dependiendo de la envergadura del proyecto, habrá un administrador de contrato, hay jefes de disciplinas, dependiendo de la magnitud del proyecto.
Y para ello, pues como ya hemos comentado en la anterior slide, hay contratos y formas de contratación. Pero todo esto se tiene que dimensionar a fin de que los conflictos que se puedan presentar en la gestión del proyecto se tengan que de alguna manera gestionar de tal forma de que no generen impactos, ¿no? Que no generen impactos de retrasos, ¿no? Y eso es un poco lo que vamos a seguir abordando a continuación. Entonces, en esa línea, lo que tenemos es un cliente, tenemos un owner, ¿no? Un owner, un propietario de una inversión, puede ser un privado o puede ser el Estado, que necesita invertir el dinero, ya sea con un capital propio o generalmente apalancado por una entidad financiera, porque si el proyecto es rentable, pues tengo que apalancarme con una entidad financiera, ¿no? Entonces, el cliente, el owner, tiene que tener una estrategia, ¿no? Para que ese capital o ese endeudamiento de capital se pueda gestionar. Entonces, ¿qué es lo que surge? Surge el proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a invertir? A través de un proyecto, ¿no? Entonces, tiene que dimensionar un proyecto. Y esto, pues, lo tendrá que dimensionar a través de su estructura organizacional. Es decir, tendrá que tener algo de conocimiento y know-how, capacidades para dimensionar este proyecto, ¿no? ¿Y qué es lo que se espera de este proyecto? Lo que se espera de un proyecto, pues, es que genere valor, ¿no? Que genere inversión y que genere beneficios, ¿no? Eso es lo que espera. Al final, esta es la cadena finalmente que un cliente va a llegar a buscar un producto final que genere valor, que genere beneficios, ¿no? En otras palabras, ¿qué es lo que está buscando? A través del proyecto, los resultados del proyecto son el valor, ¿no? El valor que genera el proyecto. Entonces, ¿qué sucede con este producto final? Pues se incorporan la venta de los productos, pueden bajar los costos de ciertos productos, a través de este proyecto ya culminado se pueden brindar servicios a raíz de incorporar nuevas tecnologías para justamente bajar costos o incorporar sus ventas, pues tienen que hacer proyectos finalmente, se pueden ganar nuevos mercados, los accionistas, se puede conseguir más accionistas, hay beneficios para los accionistas, hay beneficios para todos los colaboradores, y si es un proyecto que al final ha terminado una infraestructura que va a operar y va a mantener, pues tiene que generar beneficios, ¿no? Beneficios a la sociedad, ¿no? Entonces, esto es lo que he querido representar en este slide, ¿no? El éxito del proyecto, entonces, en síntesis, se mide por el valor agregado, ¿no? Y los beneficios, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar un poco en la misma línea que el cliente, el owner, necesita establecer una estrategia para definir el proyecto, ¿no? Entonces, como propietario de proyecto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues tiene que, para gestionar ese proyecto, ¿qué van a surgir? Riesgos, ¿no? Y estos riesgos, ¿cómo los tiene que asumir el propietario del proyecto? Pues tiene que tener una serie de capacidades, tiene que tener conocimiento, tiene que tener know-how y tiene que tener una estructura organizacional para que vea cómo va a gestionar todos estos riesgos de este gran proyecto. En esa línea, ¿qué es lo que normalmente hace un propietario del proyecto? Pues decide subcontratar parte de los riesgos de este proyecto, ¿no? Necesita un socio estratégico para contratar a través de un subcontrato o de varios subcontratos. A efectos de esta presentación, demuestro que hay un subcontrato, ¿no? ¿Y qué es lo que va a transferir a este contratista que le está dando parte de sus riesgos para gestionar este proyecto? Pues le transfiere la gestión del riesgo, ¿no? Entonces tiene que dimensionar los alcances, el costo, el tiempo y todo lo que involucra, ¿no? Entonces, este subcontratista
pues también tendrá que tener capacidades, tendrá que tener know-how, tendrá que asumir los riesgos que le está trasladando, ¿no? Y los riesgos en estricto se tienen que convertir pues en un valor al accionista, ¿no? Entonces el contratista se carga a la espalda esta parte del proyecto y empieza la gestión, ¿no? Entonces sucede en el camino que este contratista eh, probablemente en el camino puede tener problemas. ¿Y por qué puede tener problemas? Porque a veces no hemos definido bien los alcances, ¿no? O a veces hemos elegido al más económico, a la oferta más económica. Pero si esta oferta o este contratista no tiene las capacidades, no tiene quizás las máquinas o los recursos para gestionar los riesgos y el alcance que se le ha transferido, pues el contratista puede fracasar, ¿no? Y cuando le preguntas al cliente, oye, ¿y qué pasa con tu proyectista? Está yéndole mal. Sí, pero tengo las multas, ¿no? Yo voy a arreglarle esto con las multas. Pero en estricto, pues, las multas no son la solución al problema, porque las multas podrás multar al contratista, evidentemente ya te ha causado un retraso, y lo que va a suceder es que por causa de esas multas y probablemente alguna incapacidad o algún problema que suceda en la gestión de este contrato, pues no se consiga el valor del proyecto, no se logra tangibilizar este proyecto y no se obtiene el retorno de la inversión. Entonces, en esa línea, lo que toca pues es que las capacidades del propietario del proyecto pues sean potentes para que pueda diseñar o planificar a través de una estrategia qué es lo que va a subcontratar, si va a subcontratar el diseño, si va a subcontratar a la construcción, si va a subcontratar la implementación, o si va a ser un solo contrato, o si va a ser varios contratos. Entonces, para eso se necesita capacidades y todos los que estamos inmersos o interesados en este curso, pues de alguna forma participamos, ¿no? Entonces se requiere muchos profesionales, ¿no? Necesitamos la participación de los ingenieros, de los arquitectos, de los abogados, de los economistas, de los arqueólogos, de los especialistas de medio ambiente, de los sociales y todo, ¿no? Entonces necesitamos una gran capacidad de recursos y estructuras organizacionales en cada caso, ¿no? Entonces, evidentemente, la multa que podamos poner en nuestro contrato, pues, no es la solución al problema, porque la multa no te va a solucionar, no te va a permitir tangibilizar que puedas lograr el proyecto, ¿no? Se perdería el beneficio si nos centramos solo en las multas y finalmente no se concluye el proyecto. La idea es no perder ese beneficio del proyecto, ¿no? Entonces, en esa línea, ya para redondear un poco la idea, espero que entiendan esta analogía. Yo necesito, pues, un proyecto, digamos, de alta velocidad, de convertir entre trenes de alta velocidad. Si mi proyecto es competir entre las empresas TOF, estar entre las empresas TOF, ser líder en un producto específico, quiero ser competitivo, necesito pues un proyecto, por decir, de trenes de alta velocidad. Y para ello, pues necesitaré un contrato, pero un contrato con este tren que vemos a la izquierda, que puede ser muy simpático, de nueva tecnología, que tiene muchas bondades, tiene mucha innovación tecnológica, pero este tren no está a la altura de un tren de alta velocidad. Es muy bueno, pero este contrato no me va a permitir gestionar un proyecto de alta velocidad. Es muy bueno el tren, pero no está hecho a la medida
del proyecto. Entonces, ¿qué necesitamos? Si yo tengo un proyecto de alta velocidad, de trenes de alta velocidad, ¿qué necesito? Perdón, necesito también un contrato con un tren de alta velocidad. Es decir, necesito que esté balanceado, ¿no? Que haya un contrato de con las mismas características. El otro tren es bueno, pero no me va a ayudar a competir con otros trenes de alta velocidad. Entonces necesito también un contrato con un tren de alta velocidad. Un poco hasta ahí, espero que se haya entendido el mensaje. Entonces hay que seleccionar al proveedor, al contratista adecuado, con un contrato adecuado, bien dimensionado, bien estudiado. Los contratos no terminan de ser perfectos, son perfectibles algunos, pero pues tenemos que hacer nuestro máximo esfuerzo. Y todo eso es con conocimiento, experiencia, know-how y todas las herramientas que tenemos en la gestión de contratos de ingeniería y construcción. Bien, entonces espero que hasta acá estemos un poco claros. Hay que cuidar los objetivos del proyecto, ¿no? Entonces tengo que trabajar en esa línea. Ahora, ya pasando a otra etapa, necesito planificar la gestión de las adquisiciones, es decir, ¿cómo voy a seleccionar a este contratista o cómo voy a escoger este contrato? Entonces, ustedes saben que de acuerdo a la gestión de proyectos del Project Management Institute, hay una gestión de adquisiciones, ¿no? Entonces, acá entran también a tallar algunos conceptos de la gestión de proyectos, ¿no? Entonces, necesito saber qué voy a comprar, qué voy a hacer para comprar, tengo que saber cómo comparar y tengo que elegir un tipo de contrato, ¿no? Para lograr mi proyecto. Entonces tengo que hacerme esas preguntas y tengo que empezar a gestionar las adquisiciones, ¿no? Una vez que planifico la gestión de las adquisiciones, ¿qué voy a tener? Voy a tener el diseño del contrato, ¿no? Y voy a poder hacer el llamado al proceso de la licitación, es decir, efectuar las adquisiciones, ¿no? Ese es el siguiente paso que nos toca, ¿no? Efectuar las licitaciones y tenemos que convocar y tendremos los oferentes en función al contrato que he dimensionado. Necesito un contrato bueno, ¿no? Bien estudiado y bien trabajado. Entonces, después de que se ha hecho la etapa de la licitación, surge el contrato, ¿no? Finalmente se suscribe el contrato con el oferente, con el postor ganador, después de haber hecho un proceso de selección y tenemos un contrato. Pero paso seguido continúa la gestión de los contratos de ingeniería y construcción. Pues me toca administrar el contrato, ¿no? Tengo que controlar este contrato y tengo que gestionarlo. Entonces empieza la fase de ejecución contractual. Y en esta administración del contrato, pues necesito básicamente un grupo de personas que puedan liderar y gestionarlo, ¿no? Para que sea eficiente. Y ahí empieza la interacción ya en la fase contractual, entre el cliente y el contratista, o entre el contratista y el subcontratista, ¿no? Eso es lo que tenemos. Y finalmente también en este proceso de gestionar el contrato, ¿qué surge? Surgen las controversias, ¿no? Por eso el slide inicial hablaba de los problemas, ¿no? Hay una serie de conflictos y hay que gestionar estos conflictos. Hay reclamos y también los contratos, pues, ya estipulan mecanismos de resolución de estos conflictos, ¿no? Ahora último se están implementando con mucho énfasis los draft, y muchos contratos tienen la modalidad del arbitraje. Entonces hay que gestionar los cambios y las reclamaciones, ¿no? Y finalmente, ¿qué sucede después de haber gestionado? Finalmente surge el entregable final. Es decir, el entregable final es el producto final que genera el valor agregado del proyecto, o sea, genera los beneficios, ¿no? Y empieza el retorno de la inversión, ¿no? Con el entregable final empieza el retorno. ¿Qué más he querido representar acá? Entonces, en la primera parte, antes de la firma del contrato, ¿qué es lo que
con esta gestión de adquisiciones y efectuar la adquisición, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que prevenir, es decir, tenemos que tratar de definir bien los alcances y diseñar bien qué tipo de contrato voy a usar, qué tipo de licitación voy a usar y cómo voy a gestionar, ¿no? Esta fase previa al contrato es una fase de prevención, porque si no he definido bien mis alcances, mi plazo, mi costo y un tipo de contrato adecuado, no he hecho las definiciones adecuadas, no he planificado bien las entregas de los compromisos antes de la firma del contrato, pues lo que surgen son ya algunos problemas en la materialización del contrato. ¿Qué son? Pues surgen las órdenes de cambio, surgen problemas de discusiones de entendimiento del contrato, surgen las controversias de distinta naturaleza, surgen algunos retrasos, y todo eso se tiene que gestionar, ¿no? En esa línea, uno de los roles importantes que surge dependiendo de la magnitud del contrato, pues hay un profesional que está vinculado a esta gestión, que es el Project Manager, ¿no? El Project Manager en proyectos pequeños, pues no necesita de un administrador de contratos, pero conforme los proyectos van creciendo ya se necesita un administrador de contratos, ¿no? Esta función de administrador de contratos en proyectos pequeños, hasta inclusive medianos, el Project Manager lo asume, o el residente de obra, o el jefe de proyecto, como queramos llamarlo. Pero conforme el proyecto ya es de mediana y de gran envergadura, pues aparece este profesional que es el administrador de contrato, que no es otra cosa un soporte al project manager o a los que lideran el proyecto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas funciones de este administrador de contrato? Pues gestiona la interfase entre el contrato como instrumento con los involucrados, es decir, tiene que tener un entendimiento del contrato y gestionarlo con los involucrados, tanto del cliente, porque podrá haber administrador de contrato del cliente, del contratista, podrá haber administrador de contrato del supervisor, dependiendo de la magnitud del proyecto, ¿no? Entonces, otra función de este administrador de contratos es que tiene una función todoterreno, ¿no? Tiene que tener conocimientos respecto a aspectos técnicos, aspectos legales y económicos. No tendrá que ser un experto como tal, pero tiene que tener estas capacidades, ¿no? Si hay un tema legal más profundo, pues acudirá ya al abogado. Si hay un tema técnico más profundo, un tema específico, una disciplina específica, acudirá al especialista. Y en aspectos económicos igual. Si hay un tema de un financiamiento mucho más complejo, pues tendrá que acudir al financista. Pero en síntesis, el administrador de contratos tiene que tener buenas capacidades de conocimientos técnicos, legales y financieros, ¿no? También tiene que velar, pues, que este contrato sea útil para las necesidades del proyecto, ¿no? Es más, con esto quiero decir que su involucramiento no solo es a partir de la suscripción del contrato. Hay administradores de contratos que necesitan incorporarse desde la estructuración, desde el dimensionamiento del proyecto, desde el momento en que van a decidir qué subcontratar, desde el momento que se van a redactar las bases, desde el momento que se van a redactar los alcances, las especificaciones técnicas, hacer el borrador del contrato. Entonces, el administrador se puede involucrar dependiendo cuál sea el rol y quién quiera invocarlo en su estructura organizacional, pues tiene diferentes competencias, ¿no? Otra de sus funciones principales es prevenir amenazas, ¿no? Es decir, también tener conocimiento de los riesgos, ¿no? O sea, hay que hacer un risk management y hay herramientas para hacer risk management, ¿no? También, como ya había dicho, pues puede ser ejercida por ambas partes, por el cliente, por el contratista, y si hay aguas abajo un subcontrato también que es grande, también el subcontratista podrá tener un contract manager, o también el supervisor, dependiendo de la magnitud de los proyectos, ¿no? ¿Cuáles son las tareas de este administrador
en la etapa de la licitación, ¿no? Tiene que analizar los riesgos, por eso al inicio hablamos que para que el cliente, el owner, pueda emprender un proyecto, pues se tiene que analizar los riesgos, se tiene que haber capacidades para analizar estos riesgos y evaluar qué riesgos se queda con el cliente y qué riesgos son los que se pretende transferir para que lo gestione un socio estratégico, ¿no? Y también tiene que ver la estrategia de contratación, ¿no? También tendrá que ver la revisión de las bases, el pliego de temas contractuales. Hay mucha definición de términos dependiendo del tipo de contrato, pues hay muchas definiciones de términos en diferentes sectores de inversión, dependiendo del tipo de infraestructura. También tiene que evaluar en la etapa de licitación las ofertas de los distintos oferentes y se tiene que interactuar con distintas áreas, ¿no? ¿Qué otras tareas hay en la etapa ya de la gestión o de la ejecución de un contrato? Pues hay el control y seguimiento de la gestión documental. Esto también es súper importante porque de acuerdo al tipo de contrato se genera mucha cantidad de documentación, ¿no? Hay una gran cantidad de documentación dependiendo de la magnitud del proyecto. En proyectos pequeños quizás en menor medida, pero en proyectos grandes inclusive ya se necesita ciertas plataformas de gestión documental, ¿no? Documentos, es decir, como conoce aspectos técnicos, legales, económicos, pues tiene que ayudar en la redacción de los documentos al project manager, a los jefes de las diferentes disciplinas y orientar pues ya sea al contratista o cliente, ¿no? También otra de las funciones es pues el control y seguimiento de las pólizas, seguros y garantías, porque pues una infraestructura, pues dependiendo la magnitud, va a tener diferentes tipos de pólizas y seguros y garantías que tienen que estar vigentes y que tienen que coberturar todos los riesgos que no se hayan podido asignar, pues se tiende a comprar pólizas y seguros, ¿no? Los riesgos que no se puedan gestionar, ¿no? También tiene una alta intervención en la negociación de las órdenes de cambio, ¿no? Hay órdenes de cambio de distinta naturaleza, ya sea por un tema de caso fortuito de que se encuentre un suelo distinto, o el cliente pretende introducir una orden de cambio, solicita ampliar una infraestructura o recortar la infraestructura. Entonces, todos estos aspectos hay que acotar los alcances de los subcontratos, porque como hemos visto, pues en los grandes contratos, en los megacontratos, siempre existe una cadena de contratos aguas abajo. Y hay que ver estos subcontratos, hay que ver las órdenes de compra, hay que ver los servicios, y también tiene que hacer algunas cláusulas back to back, es decir, como le está subcontratando una parte de su contrato, tendrá que redactar cláusulas back to back que le garantizan que va a cumplir ante el cliente. Y todo esto se tiene que estudiar, ¿no? También se tendrá que ver la aplicación de las multas y las penalidades. Y como había comentado anteriormente, pues una multa no te resuelve la gestión del proyecto, pero se tienen que aplicar las multas. Entonces, en la etapa de estructuración del contrato, retornando a la participación de los que estructuran el proyecto, pues las multas tienen que tener un incentivo al cumplimiento. No se trata de poner multas con unas cifras muy altas, ¿no? Porque tampoco no vamos a tener oferentes si las multas son extraordinarias, pero las multas tienen que estar vinculadas a los hitos de cumplimiento y tienen que generar un incentivo al cumplimiento más que un alejamiento, porque si la multa es muy alta, también el contratista va a poner precios altos. Entonces tiene que haber un estudio de aplicación de multas y en la ejecución contractual con mayor razón, ¿no? Otra de las funciones es pues leer el contrato como un todo, ¿no? Y acá hay un problema que surge en los contratos muy recurrente,
que muchos habrán vivido, es que a veces se lee una cláusula y no se termina de hacer la coherencia con el resto de cláusulas o con los requisitos del cliente o con los requisitos de las especificaciones técnicas o con el pliego de consultas y absolución de consultas. Si no se termina de leer de forma integral el contrato con los anexos y todos sus apéndices, pues a veces hacemos una lectura incorrecta y puede surgir una interpretación con cierto sesgo, y esto fácilmente se aclara con una lectura integral de un contrato, ¿no? Leer el contrato como un todo, ¿no? Con todos sus anexos. Entonces, ¿cuál es la línea base contractual para gestionar contratos de ingeniería y construcción? Pues es el contrato, que ya hemos dicho que está conformado por las bases, las ofertas, la solución de consultas, y todos los anexos que tenga de requisitos del cliente, ¿no? También es el presupuesto, ¿no? El presupuesto y el cash flow, o sea, el flujo de caja. Se tiene que tener conocimiento cómo ese presupuesto se va a repartir en el tiempo, ¿no? Para eso hay también la curva S, que es algo que se tiene que controlar, ¿no? Y que el administrador de contratos junto con el project manager y todo el equipo, pues, tienen que controlar, ¿no? Otra herramienta también es el cronograma, ¿no? Entonces, en el cronograma están los hitos de desempeño. Entonces, lo ideal es, el mundo ideal es que de acuerdo a estos hitos de desempeño estén vinculados a algunas multas que tengan incentivos al cumplimiento, que sean disuasivos, más no que sean unas multas que no generen incentivo al cumplimiento, ¿no? Y finalmente, el plan de contingencias. ¿Y cómo surgen estos planes de contingencia? Porque en la gestión de los riesgos, cuando hay un riesgo que surge y no se tenía claro la planificación, pues se tiene que pedir un plan de acción, ¿no? Un plan de acción de contingencias. ¿Cómo vamos a mitigar o transferir este riesgo, ¿no? Entonces, ante los riesgos surgen estos planes de contingencias y todos los involucrados en el proyecto tendrán que tener claro este plan de contingencias, ¿no? Y uno de los actores principales es el administrador de contratos, para que pueda hacer seguimiento a estos planes de contingencia, ¿no? Muy bien, entonces en esa línea, ¿qué es un contrato? Un contrato, pues, es un acuerdo entre partes, donde se establecen cláusulas, se regula el contrato, en otras palabras, se definen hitos de desempeño, se define el costo, se define el alcance, se establecen responsabilidades a cada una de las partes, y también tienen que estar establecidas las formas de plantear reclamaciones, qué leyes aplicables, cómo se van a gestionar las leyes aplicables, ¿no? Como las normativas, porque gestionar un proyecto, un contrato, involucra estar inmerso en muchas normativas aplicables, dependiendo del país donde se desempeñe el proyecto. Entonces, se distribuyen o se transfiere la gestión del riesgo, como habíamos comentado, y esto, de acuerdo a la magnitud, pues podrá ser, pues, dentro de un contrato de diseño y construcción, o solo diseño o solo construcción, entre otros, ¿no? Como segunda definición, también he querido compartir que se describe responsabilidades en la gestión de las reclamaciones contractuales, ¿no? Se definen los resultados, ¿no? El proceso para tener los resultados de ese valor que hemos comentado, para que los beneficios se registren y haya un retorno de la inversión, ¿no? Entonces, también tenemos que tener en el contrato, pues, redacciones acorde para gestionar el control de los cambios, ¿no? Y eso es fundamental en las relaciones contractuales, ¿no? Entonces, bajo este enfoque y hasta lo que hemos podido, o hasta lo que he podido comentar ahora, pues se necesita
gestionar, ¿no?, todos los proyectos de ingeniería en todo su ciclo de inversión, ya sea en diseño, construcción, si es que tiene una parte de operación, mantenimiento. ¿Qué se necesita? Se necesita una filosofía de colaboración, ¿no? Se necesita una alianza estratégica, ¿no? Entonces tengo que saber enfocar esta filosofía colaborativa para que se pueda obtener los resultados de ese proyecto, ¿no? Porque lo que queremos es obtener el retorno de la inversión, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Tenemos que orquestar el proyecto. ¿Y qué significa orquestar? Tenemos que planificar, tenemos que dirigir, tenemos que asignar un equipo de profesionales, tenemos que tener un líder de proyecto y tiene que haber un equipo de proyecto, ¿no? O sea, todos tienen que jugar en pareja y toda esta gestión tiene que conversar entre las capacidades del cliente, del contratista, del supervisor, y todos tienen que actuar como un equipo. Y en este interín, ¿qué va a suceder? Van a suceder los riesgos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer con los riesgos? Los riesgos los tenemos que gestionar, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Ya entrando un poquito a datos de contrato. En la gestión de proyectos de ingeniería y construcción vamos a tener contratos de diseño, ¿no?, que son netamente de servicio intelectual, ¿no?, donde también se tienen que redactar contratos de diseño. Entonces también hay que tener claro cómo redactar los alcances para un contrato de diseño. Tenemos los contratos de solo construcción, donde le facilitamos al contratista el diseño definitivo y a partir de ello se diseña un contrato de construcción. Tenemos contratos de diseño y construcción, ¿no? Y también tenemos dentro de los contratos de diseño y construcción los famosos EPC, ¿no?, que son los contratos de ingeniería, procura y construcción, ¿no? Ahora, ya contratos más complejos, tenemos los diseños de construcción, financiamiento, operación y mantenimiento, que son los contratos de concesión, que son mediante las asociaciones público-privadas. Son contratos de largo aliento, del orden de 25 a 30 años, donde involucra pues el diseño, la construcción, parte del financiamiento, operación y mantenimiento, y hay varios tipos de estos tipos de contratos también, ¿no? También tenemos contratos de supervisión, ¿no? Solo para que tengan idea, hay contratos en contratos pequeños, pues hay siempre un supervisor, solo necesitas un solo ingeniero que se haga cargo, pero hay contratos de gran dimensión. Para que tengan idea, el contrato de supervisión de la línea 2 del metro era un contrato de más de $100 millones, ¿no?, que involucraba una estructura organizacional con diferentes disciplinas para abarcar la gestión del proyecto y ver que el contratista cumpla sus alcances, ¿no? Entonces existen contratos de gran magnitud, ¿no? Hay contratos exclusivamente de operación y mantenimiento, ¿no? Una vez que se ha cumplido con la fase de construcción, pues termina el contratista de construcción, y para la fase de operación y mantenimiento también se diseñan contratos de operación y mantenimiento, y eso también existe pues en el mercado privado y en el lado público, ¿no? Y también hay otro modelo de contratos que son soportados a través de las PMOs, ¿no? Las PMOs estos últimos años se han introducido muy bien al mercado peruano, y las PMOs siempre han existido con mayor frecuencia en el sector privado. Yo he participado en algunos proyectos de este tipo en el sector privado, pero ahora se está dando con mayor énfasis en el sector estatal. ¿Y por qué se han dado las PMOs? Porque justamente existen muchos problemas en el diseño de nuestros contratos que han conllevado a que las infraestructuras no se logren culminar a tiempo, que no se generen los beneficios esperados, que no se cumpla con el alcance, y debido a alguna controversia, algún arbitraje, algo que se ha diseñado mal, pues se trunca el proyecto, ¿no? No termina de concretarse en valor.
y de que retorne la inversión, no se dan los beneficios, ¿no? Entonces, a raíz de eso, lo que hacen algunas empresas privadas y el Estado, pues acude a un Project Management Office, ¿no? Es una oficina de gestión de proyectos para que les dé soporte, que tenga el suficiente conocimiento y know-how. Y a través de este PMO, pues dependiendo de los alcances que tenga, te ayuda en la gestión de estudiar tus riesgos, estudia la distribución de riesgos y te dice, pues, oye, de acuerdo a la magnitud de este proyecto, pues vamos a hacer un contrato de diseño y construcción, o haremos un contrato solo de diseño o solo de construcción, o te dirá, hacemos un diseño y construcción con una breve puesta en marcha, necesitaremos un supervisor, ¿no? Un ingeniero, en el caso de los contratos FIDIC se maneja el ingeniero, o te dirá, oye, vamos a gestionar a través de los contratos NEG, la opción F, que es muy usada en los proyectos de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, y así te dará una serie de opciones. Entonces, estamos viendo que la necesidad de gestionar proyectos pues involucra muchas capacidades, mucho conocimiento, mucho know-how, mucha participación de diferentes profesionales, y yo creo que si ustedes están en este webinar es porque tienen algún rol que desempeñar en los proyectos de infraestructura y construcción, enfocado pues en la brecha de infraestructura que existe tanto en el sector estatal como en el sector privado, ¿no? Bien, entonces ya un poco para terminar, los modelos de contrato tenemos que tener en cuenta, dependiendo en qué sector estamos actuando, pues que voy a tener que efectuar o poner en práctica, ya sea estructurar o diseñar o participar en la gestión contractual de un contrato EPC, de un contrato FIDIC, de un contrato ya sea por asociación público-privada, de un contrato de obras por impuestos o un contrato de modelo de NEG, ¿no? En síntesis, toda la gestión de proyectos en contratos de ingeniería y construcción, pues demanda estar inmerso en estos modelos de contrato, ¿no? Adicional a estos ejemplos que he citado en este slide, pues hay muchos contratos privados, ¿no? Hay contratos joint venture que surgen, ¿no? Que es un contrato de riesgo compartido. Hay los contratos también de costas y costas, no es otra cosa que contratar a un contratista con un tipo open book, donde el contratista te gestiona y te hace un open book de los precios de los insumos o productos que va a comprar, y se le reconoce ese costo más un fee, es decir, más un costo por gestionar estos insumos o recursos o sus contratos abajo. Es decir, existen pues una serie de contratos, ya sea que dependen del alcance, dependen del tipo de contratación, si voy a contratar a precio fijo, o voy a contratar como un suma alzada, o por tarifa, o por precios unitarios. Hay una variedad de modelos de contrato en este canal queremos abordar y compartir con ustedes. En esa línea, lo que hemos querido pues, dimensionar en este curso y en este webinar es invitarlos a que en matricularse a este curso. Está planificado para 4 sesiones de 3 horas cada uno, y justamente de lo que es en este webinar vamos a hablar del contrato y la ley aplicable. Hay que tener conceptos claros del contrato, desde la oferta, la aceptación, el concepto de la buena fe. Vamos a hablar un poco de las cláusulas penales o las penalizaciones. Hay que tener un claro entendimiento también de las cláusulas de fuerza mayor y el caso fortuito. Vamos a hablar un poco a más profundidad
de los tipos de contratos NEG, de los FIDI, de las asociaciones público-privadas y los contratos socios. Vamos a hablar algunas ideas clave que tienen que tener conocimiento. Para la gestión del contrato, pues, como había dicho, ya en proyectos de mediana y gran envergadura, pues ya existe el rol del administrador de contrato, y es importante conocer cuál es la participación, las funciones, responsabilidades de este administrador de contratos, que tiene una fuerte presencia también en el control documental, ¿no? Y como habíamos hablado, pues como los contratos se tratan de asumir riesgos para transformarlos en valor, que tenemos que tener conocimiento, tenemos que tener conocimiento de gestión de riesgos, ¿no? Y esta gestión de riesgos también involucra, pues, analizar la gestión de los cambios, ¿no? Entonces, en este curso también tenemos una sesión de gestión de riesgos. Hay muchos contratos que ya establecen un sistema de alertas tempranas. Vamos a hablar de gestión de cambios, vamos a hablar de tipos de gestiones de cambio o de órdenes de cambio que se presentan en diferentes tipos de contrato. Y finalmente, pues vamos a hablar de las reclamaciones, ¿no? Porque finalmente cuando las partes no se entienden, ¿a dónde se llega? Se llega pues a reclamos, ¿no? Y a pedir que un tercero pues dirima por las dos partes que no han llegado a un entendimiento, claro, ¿no? Entonces se tiene que preparar las reclamaciones, preparar los aspectos técnicos que fundamentan los argumentos, los hechos que los van a soportar, y estas reclamaciones, pues, hay veces que cuando estamos del lado del contratista nos toca plantearlas, y cuando estamos del lado del cliente, del supervisor, nos toca atajar las reclamaciones. Nosotros tenemos que tener un claro entendimiento para atajar estas reclamaciones o plantear las reclamaciones, dependiendo del rol donde nos toque interactuar. En estas 4 sesiones también tenemos una casuística específica para cada tema que vamos a abordar en cada sesión, y va a estar pues interesante. Los invito a que se matriculen. Este es ya la versión 2. Este curso ya lo hemos dictado el año pasado, y en este nuevo año estamos innovando inclusive algunas mejoras a lo que ya hemos compartido el año anterior para este curso que Mayo Educación Ejecutiva está motivando. Hasta acá mi presentación. No sé si tienen algunas consultas que compartir. Ingeniero, me parece que en el chat han dejado algunas consultas. A Si ver me si ayudas con si la lectura, por favor. los puede visualizar en estos momentos. ¿Me puede confirmar? A ver, como estoy con esta otra. Ya. Si me puedes ayudar yo voy a Sí. leerle unas cuantas y después me vas apoyando, ¿ya? Víctor Ricardo Guamán Landa nos dice: ¿recomienda usted la Junta de Resolución de Disputas y prescindir del arbitraje, considerando a la Junta de Resolución de Disputas como mecanismo en tiempo real? ¿Considera usted obligatorio en toda obra? Pues sí, es un mecanismo que yo recomiendo que sí se implemente en la Junta de Resolución de Disputas, pero dependerá del tamaño del proyecto, ¿no? Y de la complejidad, porque si un proyecto no es tan complejo, pues se podría prescindir de esta Junta de Resolución de Disputas, y tranquilamente podría estar el arbitraje como para que diriman las controversias, pero en proyectos ya de mediana inversión a gran inversión, es súper importante contar
con el acompañamiento de la Junta de Resolución de Disputas. Es más, en los proyectos, los que me ha tocado gestionar es que hay una presentación de las partes a esta Junta de Resolución de Disputas para que ya se vaya involucrando desde el inicio del proyecto cuáles son los alcances y cuáles son los potenciales problemas, ¿no? Y si en el camino se van dando, presentando, activando, generando impacto, pues ellos están como medio de solución inmediata. Esto es totalmente recomendable y totalmente de acuerdo con Víctor. Acá hay otra consulta de Julio Osvaldo Fuentes. Bueno, él ha dejado su email. Tenemos la consulta de Gianfranco Ferruso. Dice, pregunta, el PMBOK señala que un proyecto implica un cambio de una situación A una situación B. En ese mero cambio de situación es entendido cómo la creación del valor del beneficio debe considerarse otros aspectos para determinar si existió o no valor del beneficio. Efectivamente, lo que comenta Gianfranco, pues es que si hay una orden de cambio que va a involucrar un impacto en el proyecto, puede ser que genere un impacto positivo y genere más valor al proyecto, o puede ser una orden de cambio que probablemente después de su análisis genere un retraso al proyecto y por el contrario el valor o el retorno, el entregable final, pues se retrase y este retorno de inversión y estos beneficios se demoren, ¿no? Entonces, los principios del Project Management y BOK pues son perfectamente aplicables a la gestión de proyectos. No sé si me ayudas con... Se me ha perdido la vista de las consultas. Si me puedes leer... A ver, Roberto Carlos Chuyari dice, ¿cuál es el camino en... No, me movieron la... ¿Puedes Tengo una regresar? pregunta. Me movieron la pantalla con Roberto Tengo Carlos. una Se pregunta de me María perdió la Fernanda. consulta. Ingeniero, tengo una pregunta de María Fernanda Rivero Galloso. Ingeniero Mato, ¿cuándo un cambio puede entenderse como un adicional? ¿Por encontrarse fuera del alcance o porque este genera mayores costos o una afectación al cronograma? A ver. Una orden de cambio puede que no te genere un mayor plazo si no esté en la ruta crítica, pero te puede generar un efecto compensable, dependiendo quién ha generado esa orden de cambio, porque si la ha generado el cliente, pues obedecerá pues que es un mayor alcance y no ha impactado a la ruta crítica, pues habrá un efecto compensable, pero no impactará al plazo, ¿no? Entonces, dependiendo del alcance de la orden de cambio, hay que mirar si impacta el plazo, principalmente, y también ver si es un cambio de alcance, ¿no? Y si es un cambio de alcance, pues podrá haber un costo, pero hay también órdenes de cambio que no son reconocidas, que se terminan acudiendo a la Junta de Resolución de Disputas y la Junta de Resolución de Disputas puede determinar si el reclamo de esa orden de cambio que no ha sido escuchada por el cliente, pues realmente puede ser reconocida y finalmente pues hay casos en los que se van al arbitraje, ¿no? Y el arbitraje, el tribunal arbitral dirime escuchando los argumentos de las partes y estas órdenes de cambio a veces se terminan tangibilizando finalmente un arbitraje o en alguna fase de estos mecanismos de resolución de disputas. Acá tengo la pregunta de Roberto Carlos Chuyari, que dice, ¿cuál es el camino en temas de conocimiento, aprendizaje y tiempo para especializarse como administrador de contratos? A ver, en líneas generales, como había comentado en mi presentación, nosotros cuando ejecutamos proyectos generalmente pequeños, no se requiere un administrador de contratos. Es decir, los que lideran el proyecto pequeño, pues cumplen hacen roles de función de administrador de contratos, porque dado que es un proyecto pequeño y no se necesita implementar un administrador de contratos, pues
los que lideran el proyecto ya empiezan a entender los aspectos técnicos, legales y financieros del proyecto. Lo que pasa es que conforme estamos enfrentando un proyecto de magnitudes mayores, la complejidad es mayor. Entonces, el project manager, el jefe de proyecto, pues ya tiene unas labores recargadas, entonces se necesita un administrador de contratos. Entonces, para tener estas cualificaciones de administrador de contratos, pues hay que tener, no es otra cosa de experiencia en gestionar contratos, en gestionar órdenes de cambio. Hay que llevar evidentemente a algunos cursos de entender los modelos de contratos, ¿no? Hay que estudiar, hay que tener conocimientos, hay que tener ciertos conocimientos de la guía del PMBOK, que es una buena, muy guía para gestionar proyectos. Y básicamente yo diría experiencia. Ahora mismo les comento, por ejemplo, yo ya a más de 20 años de experiencia, me encuentro gestionando un contrato del lado del ingeniero, un contrato FIDIG, y el contrato FIDIG pues involucra al contratista, se le ha dado una responsabilidad de invertir cerca de 480 millones de dólares. Y para esto está interviniendo una PMO, y lo que ha determinado la PMO al cliente es hacer el contrato en dos fases, donde tiene una primera fase que es un contratista y un ingeniero supervisor, y una segunda fase de obra principal en la cual participo, donde se tiene un contratista y un ingeniero supervisor. Entonces, no hay otra cosa que acumular experiencia involucrándose en proyectos de mediana y gran envergadura para tener un perfil de administrador de contratos. Daniel Víctor Lozano nos pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de no contar con la Junta de Resolución de Disputas en un proyecto de 40 millones? Eh, la Junta de Resolución de Disputas en estricto, como habíamos comentado, tiene que estar establecida desde la estructuración del contrato, desde el diseño del contrato. Si evidentemente no se ha estructurado, no se ha diseñado el contrato con una Junta de Resolución de Disputas, existen otras cláusulas para resolver las controversias, ¿no? Pueden existir peritajes o finalmente hay la figura del arbitraje, ¿no? Pero un contrato ya suscrito que no haya previsto en sus cláusulas una Junta de Resolución de Disputas, pues no toca otra que ceñirse a los mecanismos que están previstos en el contrato. Es un poco complicado, a no ser que se pueda hacer una adenda e introducir, pero si esto es en el marco público es un poco complejo, pero si es en un contrato privado quizás se puede implementar, ¿no? Hay cierta, digamos que hay más flexibilidad entre privados ponerse de acuerdo que implementar esto en un contrato del Estado, porque los contratos del Estado ya están normados, ¿no? Entonces, si la norma te dice que no, esa norma vigente te dice que no está previsto una junta de resolución, simplemente no la podrás implementar, ¿no? Ingeniero, para ir cerrando, Francisco Luis Choque nos dice, los conceptos de precio unitarios, suma alzada tal como los conocemos como la ley de contrataciones, pueden ser tan opuestos en contratos de concesión que no están bajo la ley de contrataciones. Como ejemplo, una prestación adicional con la ley de contrataciones en el Estado puede solo significar un mayor metrado en una concesión o una adecuación. Es el caso a caso, ¿ah? Porque hay contratos de concesión de diferentes, los cofinanciados y los autofinanciados, y un mayor alcance es dependiendo cómo se ha definido el alcance y los riesgos de diseño y construcción, porque es complejo, es una pregunta bastante amplia, pero hay que hacer un análisis del caso a caso, ¿no? Si hay por citar un ejemplo, si en un contrato de concesión el alcance ha sido
diseñar un hospital, el diseño, construcción y la implementación, y están los requerimientos técnicos mínimos redactados, donde le dicen claramente cuál es el alcance que debe cumplir, y en el camino surge que no han considerado un área específica, pero sin embargo está en los requisitos del cliente, pues no va a ser un adicional, ¿no? No tendría por qué ser un adicional. Entonces, normalmente, pues, esto es un caso a caso que hay que analizar, ¿no? Es algo más complejo, ¿no? Porque puede ser que también por ahí en un contrato de concesión el Estado se haya comprometido a entregar un área específica para diseñar una infraestructura, pero de pronto tiene problemas en adquirir esta infraestructura por temas sociales, digamos, que son inviables solucionarlos, y decide cambiar la ubicación de la infraestructura. Entonces, al cambiar la ubicación de la infraestructura puede cambiar la propuesta técnica, que en algunos casos es vinculante del oferente, del concesionario. Entonces, al desarrollarse la infraestructura en un nuevo lugar, pues merecerá otro análisis y habrá que hacer un costo-beneficio de todo lo que se preveyó en el lugar original, que se refleje en el nuevo emplazamiento, y si este emplazamiento va a requerir mayor infraestructura que lo que inicialmente se había ofertado, ¿no? Entonces hay un caso a caso que se tiene que analizar dependiendo de qué orden de cambio, si es a precios unitarios o a suma alzada, ¿no? Y depende esto mucho si es cofinanciado o autofinanciada la concesión. Ingeniero, para cerrar, René Chura Huiza nos dice, en contrato en controversia, en proceso arbitral, la entidad resolvió el contrato, pero el contratista lo llevó a arbitraje. ¿La entidad puede resolver unilateralmente y realizar la liquidación del contrato, expediente de saldo de obra y convocar este último? Yo no sé de qué tipo de contrato estará manejando, pues, pero si es un contrato bajo alguna normativa estatal, a que acudir a la norma. Es probable, pues, mientras el arbitraje esté vivo, pues no se pueda resolver el contrato. Es un tema de análisis dependiendo del caso a caso, ¿no? Y hay que revisar mucho la normativa aplicable y las cláusulas del contrato para definir exactamente qué solución y qué camino hay que tomar, ¿no? La consulta es bastante genérica, ¿no? Como para poder resolverla, hay que ver el caso a caso. Bien, una última pregunta que nos hicieron es si en la clase, en el seminario, habrá simulaciones de casos y contingencias en su pedagogía. Sí. Vamos a hacer, en cada módulo hay una casuística respecto a ciertos temas relevantes, y vamos a hacer, pues, algunos ejemplos de mi experiencia que he estado involucrado, donde se va a poder ver la trazabilidad de cómo han presentado las demandas, cómo se ha resuelto la contrademanda, cómo se ha hecho un reclamo, cómo se ha atajado un reclamo, y cómo esto entender de acuerdo a las cláusulas del contrato. Entonces sí vamos a llevar una casuística variada en cada sesión, ¿no? Si la casuística está de cajón, eso redondea la parte conceptual que vamos a decir, ¿no? Eso es importante, y eso es lo enriquecedor de dictar un curso de esta naturaleza, ¿no?
Bien, queremos agradecer a nuestro especialista por esta excelente exposición, así como también a todos nuestros participantes por su tiempo y por formar parte de un nuevo webinar. Esta sesión, así como todos los webinars pasados, los podrán encontrar este fin de semana en nuestro canal de YouTube, Mayo Educación Ejecutiva, y como Mayo de Podcast en Spotify. Al finalizar la transmisión, les estará llegando a su correo una encuesta que nos permitirá a nosotros brindarles cada vez un mejor servicio. Mayo Educación Ejecutiva les agradece su participación. Buenas noches.